buenos días, soy Carolina Cardona. En nombre de la Sociedad de Alumnos de Gestión Pública, la Coordinación de la Licenciatura en Gestión Pública y el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, les doy la más cordial bienvenida a Modelando el Futuro, los jóvenes en las políticas públicas. A continuación, presento al moderador de esta conferencia, llamado Alberto Vallardo. Muchas gracias. Pues, buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este evento que vamos a tener en esta mañana. Vamos a tener un par de conferencias en torno a las políticas públicas que tienen que ver con las juventudes, y para el efecto pues nos acompañan nuestras personas invitadas para el día de hoy. Comienzo aquí a mi derecha, la doctora Esmeralda Correa, que ella es doctora en Ciencias Sociales e integrante del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI. Es además fundadora y coordinadora de la Cátedra UNESCO de la Juventud y es profesora investigadora del Departamento de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara. Ajá. Y pues bueno, ella ha escrito varios artículos, ha sido colaboradora en varios libros, sobre todo el más reciente del 2022, Repensando las Juventudes, Instituciones, Prácticas Sociales y Violencias. Bienvenida. Y aquí a mi mano izquierda tenemos al doctor Carlos Moreno Jaimes. Él es doctor en Políticas Públicas por la Universidad de Texas en Austin y ha sido profesor visitante Fulbright en esa misma universidad, y también como ha estado trabajando como investigador visitante en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, y también ha sido investigador visitante del Instituto de Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Guadalajara, e investigador asociado al Centro de Investigación y Docencia Económicas. Él es especialista sobre todo en cuestiones que tienen que ver con la descentralización del gasto público y la evaluación del desempeño de gobiernos locales. Y pues entonces pues él también un gran conocedor, experto en temas de políticas públicas, y pues también le doy la bienvenida a esta que es su casa de por sí. Y bueno, les comento pues la dinámica que vamos a manejar. Vamos a tener primero la exposición de la doctora Esmeralda. Va a tener aproximadamente 20 minutos para hacer su exposición, luego haremos algún breve comentario y luego pasaremos a la conferencia del doctor Carlos Moreno, y después de algún comentario también vamos a abrir el espacio para las preguntas del público y pues que tengamos un intercambio. Entonces, de entrada, pues les agradezco pues su presencia y comenzamos. Bueno, pues gracias chicos y chicas por tener la voluntad de estar aquí y de escuchar. Creo que es muy interesante que tengan esas ganas de ver otras perspectivas. Agradecerles que me hayan invitado siendo externa a su universidad. Para mí, como coordinadora de la Cátedra UNESCO de la Juventud, siempre es un gusto trabajar con los jóvenes, ¿no? Yo le decía ahorita a su coordinador que soy una apasionada de ustedes, aunque a veces decepcionen, ¿no? Entonces, pues vamos iniciando. Y ahorita vamos a ver por qué a veces decepcionan en materia de política pública, claro está. Bueno, la idea que me invitaron a charlar hoy es modelando el futuro, jóvenes en las políticas públicas. Creo que antes de que podamos ver hacia dónde va la política pública en México en materia de juventud, tendríamos que hablar así muy a grandes rasgos de qué es lo que estamos entendiendo por juventud y juventudes. ¿Sí? No los voy a aburrir mucho con este tema, pero sí es importante porque una de las preguntas que ustedes me enviaron como generadoras de la discusión es cómo el Estado los ve a ustedes para a partir de eso generar política pública. Sí, fue una de las preguntas cruciales que se tendrían que debatir en esta charla, ¿no? Expresar en esta charla. Entonces vayamos empezando por qué es la juventud. Y comentarles que hay sociedades en donde no se tenía la percepción de la juventud, no existía esa visión. Pensemos antes de la sociedad industrial. Antes de la sociedad industrial, en el mundo eras niño y luego pasabas a ser adulto y no se tenía la visión de la juventud, simplemente no existía. Cuando tú eras niño,
y crecías, podrías ser madre y dejabas de ser niña, pero nunca fuiste joven. Todavía en México tenemos algunas comunidades originarias en las que apenas se está trabajando, por ejemplo, sobre la concepción del concepto de juventud. Algunas otras comunidades originarias han tenido mucho más avance en eso. Los Huirra, por ejemplo, los Huirrárica o los Yaquis, sí tienen dentro de su lenguaje el concepto de juventud. Sin embargo, hay otras comunidades en el sur de México que no hay una palabra para referirse a ustedes, porque no existía una cosmovisión de ustedes en el escenario social. Entonces, si no había una idea de ustedes en el escenario social, pues no hay necesidad de nombrarlos. Entonces, algunas comunidades originarias todavía no desarrollan en su lengua o idioma la concepción de juventud. Los primeros acercamientos que se tuvieron para estudiarlos a ustedes tenían que ver con una visión muy biologicista de los jóvenes, ¿no? Es decir, te llega la regla, eres mujer y a lo mejor joven, te sale el bigote y entonces eres hombre y quizá joven. Obviamente esa visión biologicista pronto queda rezagada y migramos hacia otra visión, ¿sí? Que viene siendo la visión sociológica o sociohistórica de la juventud. Esta visión es bien interesante. ¿Por qué? Porque parte del hecho de que no existe un grupo de juventud, sino que existen juventudes incluso en una misma sociedad. Y entonces ellos se dan a la tarea, los estudiosos de las juventudes desde la visión sociohistórica, lo que hacen es que se van a las sociedades y empiezan a ver cómo las instituciones llámese iglesia, familia, Estado, se referían a la juventud, ¿sí? Y cómo ustedes mismos o los jóvenes que fueron estudiados se referían a ellos mismos como jóvenes. Lo que encontraron estos investigadores es que la juventud era vista de manera diferenciada de acuerdo a la sociedad que la narraba. Y entonces lo que era ser joven para, no sé, la Unión Europea y Europa no era lo mismo que ser joven para México o para Latinoamérica o para Norteamérica, etcétera. Entonces deciden o definen la juventud como un proceso, dicen, de entrada no puede ser el resultado, sino que la juventud tiene que ser un proceso y ese proceso es el conjunto de las relaciones sociales que entablan los jóvenes con los adultos con los jóvenes, con los niños y con las instituciones que deciden definirlos y nombrarlos. Esta visión es interesante porque además toma en cuenta las cosas que ustedes hacen en sí mismas y no solamente aquellas, que es a la que vamos a seguir, que la visión institucional define como juventud. La juventud desde la visión institucional no toma en cuenta las conductas que ustedes hacen. La juventud desde la visión institucional es tomar en cuenta lo que la institución cree que tú tienes que hacer y entonces así te define, ¿sí? Si el Estado piensa que tú tienes que ser bien portado, entonces define qué es bien portado para él y crea normas que incluso regulen tu conducta. Dicen, no, pues yo creo que un joven no tiene que fumar marihuana en la calle, entonces hay que ponerlo en la ley que no tiene que fumar marihuana en la calle. Yo creo que una jovencita no debería abortar o sí debería y entonces de manera institucional crea normas que regulen tu conducta. De algún modo esa visión institucionalizada está permeada por otras visiones que se han tenido de la juventud. Ahora, estas visiones pueden quedar cortas, pero no podemos catalogarlas solo como mal hechas o erróneas. En su momento sirvieron para algo. En su momento esa visión al menos los visibilizó a ustedes, porque finalmente pues ustedes eran solamente carne de cañón para las guerras en aquel entonces. Entonces el hecho de pensarlos desde otra visión pues ya era nombrarlos y acuérdate que nombrarlos es reconocerlos y reconocerlos es saber que son seres humanos. Entonces de entrada seres humanos diferentes como se pensaba de la niñez o de la vejez y que de ustedes no se pensaba. Entonces esta visión institucionalizada, ¿cómo se llega ahí? Bueno, en política pública se llega pues a través de académicos, expertos en política pública a pensar el grupo determinado o la población objetivo. ¿Quiénes son los jóvenes? Y se reúnen y debaten quiénes son ustedes. La realidad de las cosas es que esas políticas que han sido pensadas así, pues han fracasado. Y vale decir
el escenario juvenil que tenemos en México ahora para argumentar por qué han fracasado, ¿sí? Después de esta visión institucionalizada, bueno, vienen algunas definiciones que se dan de juventud. La primera de ellas es entender a los jóvenes desde esos cambios históricos, pero también de las cuestiones que atraviesan a la juventud. Si ustedes ven en la diapositiva, ahí hay dos cosas interesantes. Una dice género, etnia y capas sociales o estratos económicos. Cuando hablamos de género en materia de juventud, déjenme decirles que es bien chida la literatura. Si ustedes se ponen a leer los primeros estudios de juventud, adivinen qué, las mujeres no existimos. En toda la literatura sobre juventud no hablaban de las mujeres y ese tiene una explicación muy, muy lógica. La primera es que nosotras estábamos recluidas a los espacios privados. Entonces, los primeros estudios sobre juventud hablaban, por ejemplo, sobre culturas urbanas, los rockeros, los punquetos, los cholos de allá, los vikingos de por allá de San Andrés, hablaban, de hecho había algunos libros que se llamaba La Banda Rifa, Desde la Esquina se Domina, o sea, los primeros libros sobre jóvenes eran muchos libros que hablaban sobre bandas, ¿no? Y sobre punquetos, rockeros y demás. Y las mujeres, pues no teníamos esa posibilidad. En mi generación, pues no conocía a una mujer chola, o no conocí casi mujeres punquetas o rockeras dark. Quizás había una en un grupo de 40, 50 hombres que les gustaba el metal y todas las demás estaban recluidas en el pop y del pop no se hablaba, se hablaba del metal. Entonces la literatura pues no tenía por qué hablar de las mujeres porque parecía que las mujeres no estábamos haciendo nada. Parecía que no existíamos, eran los hombres los que tomaban las calles, los que destruían las calles cuando eran cholos, los que consumían la droga, los que les gustaba el dark, los que entonces la mujer queda invisibilizada. Después les cae el 20 a los investigadores y dicen, cabrón, pues las mujeres sí existían, vamos viendo qué onda con ellas. Y los primeros estudios que hacen sobre las mujeres, adivinen de qué era, pues sí, ya adivinaron, del espacio privado, ¿no? De nosotras como cuidadoras, de nosotras pariendo, de nosotras en el amor. Y los primeros estudios que se hacen sobre jóvenes mujeres eran adolescentes embarazadas, ¿sí? Relaciones violentas en la pareja, codependencia femenina en la relación de noviazgo. Y eran los primeros estudios que se hacían sobre nosotras en juventud, porque seguíamos recluidas en ese espacio privado, pero ya teníamos al menos algo chido, ya se nos nombraba, ya estábamos en la literatura y ya estábamos ahí. Ahora bien, en la medida en la que la generación millennials y la generación Z de ustedes fueron ganando espacio las mujeres en el espacio público, entonces fuimos nombradas también en los estudios sobre juventudes y tomadas en cuenta también en las políticas públicas. Hasta antes tampoco éramos tomadas en cuenta como alguien vulnerable que requería un apoyo específico, ¿sí? Entonces, hasta que se nos incluye en la literatura, entonces el Estado voltea y nos mira. Otro concepto interesante dentro de los estudios de juventud y que vale tomar en cuenta antes de hablar de las políticas, tiene que ver con la juventud forzada. Este concepto de la juventud forzada nace con los millennials, no con ustedes. La juventud forzada tiene que ver con todas las problemáticas sociales que ustedes han sufrido que no les permite independizarse. Eso fue muy, muy común en la Unión Europea, en España, Inglaterra, todos los países de la Unión Europea tuvieron un problema muy fuerte, que sus jóvenes cuando egresaban de la universidad les pagaban 1,000 euros. Y esos 1,000 euros no les servían para independizarse de sus familias. Ellos seguían dentro, metidos en casa de mamá y papá, no por gusto. Muy probablemente a nadie le gusta estar viviendo con mamá y papá a los 30. O sea, a los 30 quieres tener relaciones sexuales libres sin que te estén condenando. A los 30 quieres ir al antro sin que te estén condenando. No lo sé, 1,000 cosas que quieres estar haciendo ya a esa edad, que no quieres tener los ojos de los adultos mirándote y sancionándote. Entonces la mayor parte de los jóvenes que vivían a los 30 con mamá y papá, pues era una juventud forzada,
No era porque quiero, es porque no puedo independizarme, tengo que estar ahí. Esta juventud forzada, socialmente forzada, ha traído algunas consecuencias bien interesantes, como la percepción de la juventud extendida. Aun cuando no se sea joven, se ha extendido la percepción de joven. O se ha extendido, por ejemplo, la visión de los sujetos respecto a las conductas que puedes hacer. Hoy por hoy, por ejemplo, se habla de apropiación cultural juvenil. Eso está bien chido. O sea, así como hablamos de apropiación cultural de las culturas indígenas, ahora se habla de apropiación cultural juvenil. Ejemplo, no sé si estuvieron aquí, el panel del lunes. El lunes las dos chavas que estaban a mis lados, una tenía 36 años y la otra 43, y las dos se definían como jóvenes y alegaban, claro, y alegaban que el Estado tenía a chicos jóvenes en sus gabinetes porque eran menores de 40. Y yo los imaginaba a ustedes ahí sentaditos diciendo, no mames, ya estás bien ruca, casi 40. Pues sí, o sea, sí, pero es que hay toda esta socialización a lo que ha llevado la juventud forzada. O sea, la juventud forzada ha hecho que estos jóvenes que siguen viviendo con mamá y papá hayan hecho extendida esa visión de la juventud ampliada, que es otro concepto nuevo, ¿no? La juventud ampliada, que en realidad ambas eran madres, ambas estaban insertas en el mercado laboral, ninguna estaba en ese concepto que se llama moratoria social. La moratoria social, a lo mejor ustedes no lo han escuchado, pero es un concepto que se refiere al tiempo que ustedes tardan, una vez siendo jóvenes, a incorporarse en la vida adulta, específicamente en las cuestiones de familia y del trabajo. Ninguna de nuestras dos ponentes del lunes tenía moratoria social ya habían sido diputadas, madres, bla, 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 ya no entraban en esa característica. Sin embargo, tenían esa visión de amplitud de juventud y además algún tipo de apropiación. Entonces ya ahora en la literatura sobre jóvenes se está hablando de la apropiación de prácticas juveniles. ¿Por qué? Pues porque encuentras a personas de 40 años que quieren escuchar a Peso Pluma, ¿no? Y que se sienten ultra bien por estar escuchando a Peso Pluma, o personas de 40 años que ya luego llegamos y te decimos y la queso y olis y bla, 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 y que empezamos a utilizar el lenguaje que es propio de ustedes y que no lo apropiamos. Y que cuando no lo apropiamos, no porque me lo apropie me pertenece, no porque yo ahora me ponga un rebozo y me ponga unos guaraches, yo ya sea originaria de un pueblo. Me estoy apropiando su ropa, a lo mejor hasta aprendo náhuatl y me estoy apropiando su lenguaje, pero eso no me convierte en originaria. Lo mismo ocurre con la juventud ampliada. El hecho de que yo me apropie de las prácticas de ustedes no implica que sea joven, ¿sí? Entonces ese concepto es muy chido y muy novedoso en la literatura de la juventud. Apenas empieza, digamos que ahí a debatir. Obviamente a todos esos cuarentones les duele en el alma. Ahora bien, ¿cuál es la visión institucional de las políticas públicas en juventud, al menos en nuestro país? Yo me quise concentrar en nuestro país para no ampliar, porque la literatura sobre políticas públicas en juventud pues es más amplia que lo que yo les voy a presentar. Pero en estos 20 minutos yo me quise concentrar en lo que hay en México para que al menos ustedes tengan la visión de qué es lo que hay en México. De entrada, las políticas públicas se han concentrado en lo que nosotros los adultos esperamos que ustedes hagan, no en lo que ustedes necesitan. Entonces, de entrada esa visión pues ya es errónea en materia de política pública. ¿Qué espero yo que ese grupo social haga o actúe? Y en función de eso creo programas sociales. Entonces, desde ahí es que han fracasado porque no nos concentramos en esta visión. Fíjense, ahorita estoy participando en la encuesta municipal de la juventud en Guadalajara. Es la primera encuesta que parte de los jóvenes. Todas las demás, incluso las nacionales que estuvimos revisando los académicos, nos dimos cuenta que los académicos hacían los ítems y luego iban y les preguntaban a ustedes. Nosotros ahora estamos haciendo foros en calle para que ustedes nos digan qué esperarían que les preguntara sobre su vida, para poderlos conocer. Más o menos esa misma dinámica de las encuestas es la dinámica que han llevado las políticas públicas en materia de juventud.
el Estado viene y crea unos expertos en políticas públicas, 1 o 2 en políticas públicas de la juventud, y hace los programas sociales en función de cómo yo quiero ver a mi juventud en el mediano, en el corto o en el largo plazo. Como resultado hemos tenido 2 enfoques en materia de política pública. El primero es el enfoque reactivo. En este enfoque reactivo lo vemos mucho en las cuestiones de seguridad pública, ¿no? En cuestiones de seguridad pública siempre se tiene un enfoque reactivo y visualiza al joven pues como enclavado en una crisis individual y social, ¿no? Y entonces en esa crisis individual y social miramos al joven fuera de los valores sociales instituidos y entonces escuchas los típicos discursos de es que es ultra rebelde, no, es que esos jóvenes son un desmadre, no, es que dejas a los jóvenes y a ver cómo te va, no los dejes solos una noche, y, no sé, discursos un montón en torno a que ustedes están, digamos, que siempre siendo disruptivos respecto a los valores sociales que los adultos legitimamos. Y entonces, ¿cuál es el resultado de la política pública desde una visión reactiva? Los toritos, ¿no? Eres un borracho que no te sabes medir cuando andas borracho. Tengo que tener un torito para medirte, ¿sí? Eres un irresponsable que si papá te compra una pistola la vas a cargar y vas a matar a cualquiera. Por lo tanto, otra política o programa o proyecto social es llegar y bájate del carro y te voy a esculcar. Otro ejemplo es, te cacho con un cigarro de marihuana, vas a Puente Grande y me vale un soberano cacahuate que allá conozcas al mismísimo Chapo Guzmán cuando tú eras un chico bien deliteso. No pienso en ti ni pienso en eso, te refundes allá. Eso es una política reactiva, el Estado reacciona a lo que él cree que tú estás haciendo mal, a lo que él cree que no deberías estar haciendo y entonces te castiga, como mamá y papá te castigan. Te regaña, te llama la atención y entonces las políticas públicas tienden a eso. Hay otra visión que cuando no son reactivas, entonces dicen, bueno, está bien, no los castigues, tampoco está todo mal, tampoco son tan nefastos. Entonces vamos haciendo la política tradicional. Y en esta visión tradicional se les mira a los jóvenes como que están viviendo una transición. ¿Sí? Y esa es la política que menos los castiga, con todo y eso los castiga y mucho. Verlos desde la visión tradicional es, ay mira, lo que pasa es que es inmaduro y como es inmaduro, entonces tenemos que hacer lo que se agencie de todas aquellas cosas de las que adolece, de las que carece. Como es una persona que apenas está preparando, su cerebro apenas está desarrollándose, entonces vamos haciendo proyectos sociales que tiendan a que él llegue a la madurez, otra vez desde la misma visión adultocéntrica de qué es lo que quiero que hagas cuando ya seas adulto, de cómo te visualizo a ti cuando llegues a la adultez, de qué cosas me gustaría que tuviera la sociedad respecto a ustedes, ¿no? Entonces esta visión tradicional también tiende a verlos a ustedes como incompletos, también tiende a verlos a ustedes como sujetos ultra vulnerables. Sí son vulnerables, porque aunque, por ejemplo, el lunes decíamos que ustedes eran privilegiados por estudiar en una universidad privada y por estar estudiando, con todo y eso son vulnerables, porque apenas salgas a la calle a las 12 de la noche y si yo salgo a las 12 de la noche y hay una patrulla, ¿sabes a quién va a parar? A ti y no a mí. A mí me va a ver pasar y va a decir, pásele doña, que le vaya bien. Y a ti te va a decir, párate, que te tengo que revisar. Entonces, claro que son vulnerables y como vulnerables con todos los privilegios individuales que todos podamos tener, el verte de manera tradicional te vulnera más. Porque entonces te está viendo como un ser humano incompleto y no como un ser humano, punto, que es como se supone tendría que verse. Les traje también algunos datos actuales, ahora sí ya adentrándonos en México, ya para ir cerrando. Estos datos actuales, por ejemplo, estos datos te los traje que son oficiales, no quiere decir que son los reales. Los oficiales quiere decir que los saqué de las páginas del gobierno
y es lo que dice el gobierno respecto a lo que se está haciendo, ¿sí? El gobierno dice que del 2009 al 2020, fíjate, en el 2009 dice que tenían el 22% del presupuesto para proyectos y programas sociales en juventud. Ahora dice que para el 2020 ya se había incrementado el 31%. ¿Cuál es la idea de este incremento del 31%? Son las áreas estratégicas que se tienen, nos avanzamos a la otra, las áreas estratégicas de trabajo del gobierno federal. Ojo, no les traje nada del estado, esto es a nivel federal. Estas son las áreas estratégicas en las que él dice que tendría que estar trabajando: infraestructura educativa, vivienda y desarrollo, ciencia y desarrollo tecnológico, apoyo al empleo, servicios de salud, becas y apoyos sociales. En el primero vamos a ahondar ahorita un poquito más. En los otros de servicios de salud, decíamos el lunes que México no ha establecido todavía hoy por hoy una política pública en materia de juventud en seguridad social. A ustedes los están metiendo exactamente en el mismo cajón que a los adultos y a todos los que van a entrar a lo que antes era el Seguro Popular y ahora se llama IMSS Bienestar. IMSS Bienestar, están metiéndolos exactamente en el mismo cajón, cuando no es así. El otro día en un panel que estuve sobre salud mental y jóvenes, decía la líder de las juventudes Zapopan, no, pues es que yo para que los jóvenes tengan salud mental en Zapopan, fui y le pedí ayuda al Salme y al San Juan de Dios, y yo me llenaba de rabia al escuchar eso, porque dices, no es posible que México, un país tan rico, porque digan lo que digan, somos ricos. Tan ricos somos que tenemos la infraestructura de primera y tenemos, vean, salió dinero para el Tren Maya, para vacunarnos sin endeudarnos, para ir a comprar la gasolina de Estados Unidos, para comprar una aerolínea. O sea, ¿para cuánto está saliendo en este sexenio? Eso quiere decir que somos ricos, pero quiere decir que al Estado le importa un cacahuate la juventud. Porque entonces ahorita tendríamos que tener las juventudes de Zapopan, de Guadalajara y de todo el mundo, no tendrían que ir a pedirle limosna a los hospitales de salud para que los atienda a ustedes si es una problemática de salud mental que ustedes están viviendo. A 5 años del gobierno ya tendríamos que tener mínimamente un centro de salud mental especializado en ustedes y que ustedes no tendrían que estar entrando. Imagínate tú, un chico se quiere rehabilitar del uso de la cocaína y tiene que caer al San Juan de Dios, porque el Estado no tiene una sola clínica de salud mental especialista en ustedes. Entonces, hoy por hoy en materia, aunque sea estratégica, en apoyos sociales de seguridad social está corto. En apoyo al empleo, bueno, pues ahí tenemos algunos datos en los que dice que se está incrementando. Lo que sí tenemos es un programa que el otro día sí coincidí con Mariana Fernández y hay que aplaudir, que es el que todos le llamaban el de los ninis, porque es un programa muy bueno, porque apunta a que tengas tu primer empleo en una empresa pagada por el gobierno, muy mal pagado, pero que mínimo te va a permitir tener un año de experiencia que en unas ocasiones se te pide. Bueno, en la cuestión de vivienda y desarrollo urbano, yo no identifiqué absolutamente ningún programa tampoco que fuera transversal para ustedes. En infraestructura educativa solamente tenemos lo que el gobierno federal ha llamado la Universidad, ayúdenme, Benito Juárez, algo así, la Universidad Benito Juárez, que ha sido muy criticada porque el dinero que le ha dado a la Universidad Benito Juárez se lo ha quitado a otras universidades, por ejemplo mi universidad. El año pasado, ustedes son ITESO, seguro no se enteraron, pero a los maestros de la UDG nos quitaron nuestro salario. A mí me quitaron en estímulos la mitad de mi salario porque a mitad del año ya no teníamos dinero para salarios. Y el gobierno federal y el estatal pues han apostado por pagar otro tipo de infraestructura. En el estado están apostando por las universidades tecnológicas, el Instituto Tecnológico, y a nivel federal están apostando por la Universidad Benito Juárez, ¿no? Y todos pues con su respectiva crítica. No se compara a universidades que van surgiendo con una universidad que tiene más de 100 años en pie y que tiene toda una estructura y académicos viejos
y que obviamente podemos garantizar mucho más la calidad educativa. Sí, avanzamos a la otra. ¿Cuáles son los programas sociales que hemos identificado? Bueno, el de bienestar, el de becas de bienestar para las familias, este se da a menores de 15 años siempre y cuando estén estudiando y se les da esta cantidad de dinero que ven aquí. El de jóvenes construyendo el futuro, que se les da 3,748, construyendo el futuro hay 3,748 pesos, que es el que decíamos que se identifica como los ninis, pero que es el primer empleo. El de jóvenes escribiendo el futuro, que se les da 2,550 pesos y que se le da becas a los jóvenes de universidades públicas. Principalmente detecté o hemos identificado que se están absorbiendo las universidades del sur de México, algunas del centro como en Michoacán, pero se les da prioridad a las universidades de los estados más pobres. Este otro que es personas con discapacidad, que se les da 2,550 pesos mensuales y que bueno, ese también es un poco comprensible. A partir de esto se están generando las siguientes políticas, los siguientes programas sociales. El primero que se identifica pues es el del deporte, lo nombran en el Plan Nacional de Desarrollo del Instituto de la Juventud, sin embargo déjenme decirles que yo no identifiqué tampoco una política específica en el deporte. Para la pandemia, ¿quiénes fueron después de los viejos los más jodidos? Ustedes. ¿Y si saben por qué? Porque no tienen actividad físico-deportiva. Mientras en otras partes del mundo los jóvenes eran los que salían a darle frente al COVID, los que salían a decir, hey, me voy a enfermar para que te hagas más débil virus, en México teníamos miedo que ustedes se enfermaran, porque tienen obesidad, sedentarismo, bla, 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 y todo eso. En México mostró la pandemia otro escenario. Con todo y eso, lo único que se generaron son 3 sellos, 4 sellos que dice que tiene grasas saturadas, exceso de calorías, bla, 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 pero el CONADE le sigue apostando por el deporte de alto rendimiento y no por la actividad físico-deportiva al día a día. No se detectó, por el contrario, en Jalisco las unidades públicas, las unidades deportivas públicas se están arreglando con dinero del Estado para después concesionarlas a la iniciativa privada. Esto quiere decir que hoy por hoy los chicos de los barrios más pobres que llegan a Unidad Deportiva López Mateos y ven una cancha de fútbol con pasto, dicen, ya chingué, voy a jugar fútbol aquí, llegan y le dicen, no, está concesionada la iniciativa privada. De ese nivel es el descuido en materia de deporte y actividad física. Bueno, ahí también se tiene detectado algunos intentos de incremento de presupuesto para la SEP. Está la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, que no es otra cosa que charlas que se van dando a los jóvenes y que obviamente pues en mi perspectiva no es suficiente. Aparecen las brigadas comunitarias. Estas brigadas comunitarias son brigadas que ustedes pueden conformar y que tienen como finalidad ir como hacer trabajo social en zonas vulnerables. El Dilo Fuerte es un espacio de podcast, TikTok y espacios en redes sociales en donde intentan darles voces a ustedes como para empoderarlos. El impacto también se está quedando en la Ciudad de México, no se ve que en las provincias como Guadalajara y otras ciudades que ya deberíamos de estar mereciendo respeto, tengamos un programa parecido. Los clubes de paso por la paz, que tendrían que ser muy, muy buenos y que tampoco han llegado a Guadalajara a 5 años, no sé por qué rara razón. Estos clubes por la paz identifican colonias que tengan un problema fuerte en materia de violencia y entonces llegan y a través del arte intentan reestructurar el tejido social, ¿no? O la cohesión social. Y dicen, aquí hay un problema y entonces vamos a implementar el rap. Y a través de la música de rap vamos a ver si estos chavos de estos lados se reconcilian. Yo identifiqué uno solo aquí en Jalisco, que es en la zona de Santa Cecilia y Oblatos. Los demás no los he identificado, pero estos clubes por la paz, lo que hace el gobierno federal es que financia a los municipales y a los estatales de todo el país para que los implementen en esas colonias vulnerables y le está apostando obviamente por el arte. Aquí en el que yo identifiqué fue rap,
pero puede ser, no sé, danza, teatro, cualquier otra cosa, que a través del arte se pueda hacer un proceso de sublimación y llegar a un proceso de paz. En la pandemia, los más afectados en el empleo fueron ustedes, porque la mayor parte de los trabajos que ustedes tienen es en el sector servicios, y el sector servicios fue un área que se vio bien jodidísima en pandemia. Entonces el Estado lo que hizo fue crear las fábricas de economía solidaria. Las fábricas de economía solidaria lo que busca, como tú sabes, el gobierno federal ahorita trae toda la idea así en la mente de trabajar en comunidades, ¿no? Entonces, en lugar de apostar por el emprendimiento individual, está apostando por fábricas sociales, es decir, son colectivas y se supone que financia hasta por 120,000 pesos, a lo mejor podrían incluso concursar por algo así, porque ustedes pueden llegar y concursar por 120,000 pesos para iniciar un proyecto de empresa, pero empresa social, no empresa individual. Finalmente crearon la Red Nacional de Atención para la Juventud. En esta red nacional lo que se hace es que ustedes pueden llamar y tienen un teléfono 24/7 para sus apoyos. Ahora bien, ahora sí ya, corriendo, ¿cuáles son las posibles salidas? Ese es lo que hay y cuáles son las posibles salidas que yo veo en política pública de juventud o que ustedes tendrían que apostar cuando salgan de su carrera y ya estén insertos en el mercado laboral. Yo lo que les sugeriría es, primero, que dejen de considerar al joven desde la visión tradicional y desde la visión reactiva y que empiecen a verlo desde al joven como sujeto de derechos. Visualizar al joven como sujeto de derechos te hace verlo como un ser humano completo, con capacidad de raciocinio y de toma de decisiones. Al inicio de la ponencia les decía que a veces decepcionan y es que ayer los defendí así con capa y espada cuando dijo la chica que si a los 18 años podían votar, aunque por dentro yo tenía miedo que ella revirara con el presidente municipal de Sayula. Porque dije, no manches, yo los estoy defendiendo y como me diga, sí, ¿qué me explicas del presidente municipal de Sayula? Ustedes saben que es un joven de 25 años de Movimiento Ciudadano que en una borrachera apostó y que si ganaba o perdía, destruía el museo de Juan Rulfo. ¿Adivinen qué? Perdió y a las 3 de la mañana destruyó el museo. O sea, claro que como jóvenes también tienen una responsabilidad bien cañona de no ser pendejadas. O sea, porque no puedes llegar a ser presidente municipal de Sayula y en una borrachera destruir infraestructura pública. Y no lo estoy inventando, chéquenle. O sea, ahí está en el periódico, a las 3 de la mañana destruyó el museo de Juan Rulfo porque perdió una apuesta. Entonces, obviamente que yo sí apuesto por ustedes, creo que esas son minorías, creo que no son… Que no es la generalidad, yo creo que la mayoría por eso está aquí sentado, porque son diferentes a ese presidente municipal. Y bueno, cuando ustedes salgan, sí piensen que son seres humanos completos, que va a haber una o que otra excepción que no, pero que en su mayoría tienen esa capacidad de ser sujetos de derecho, pero también de obligaciones. Yo les sugeriría que encaminen las políticas públicas obviamente hacia la desigualdad social. Y para eso yo lo que les recomendaría a ustedes, y van a decir, ¿para qué invitaron a alguien de la universidad pública? Nada, vino a regañarnos. Pero lo que yo les sugeriría a ustedes es, trabajen en calle, porque todos vivimos en nuestra burbuja. O sea, yo a mis hijas las estuve llevando a colegio y a la universidad privada hasta la prepa. Y en la universidad les di una patada y las mandé a la universidad pública, porque soy una convencida de que tenemos que entender las problemáticas sociales. Ustedes están aquí y tienen que salir a la calle. Sí, ustedes tienen mucho que dar porque ustedes tienen otra visión diferente. Ustedes están mirando a la sociedad desde otro ángulo, lo están mirando desde el ángulo de otro estrato económico y eso le da una frescura en ocasiones al activismo social. Sí, a veces cuando los desprotegidos llegan al activismo social, llegan desde la victimización, ¿no? Y entonces empiezan a crear todo desde yo, el pobrecito pobre, desprotegido, que me hiciste, maldito Estado capitalista. En cambio ustedes no, ustedes tienen una visión que les permite replantear el activismo social diferente y están haciendo falta en la calle.
Entonces, mi sugerencia es que ustedes, como hacedores futuros de políticas públicas, tienen que salir a la calle, pero salir a la calle tiene que ser, salgo al Salto, salgo a la Jalisco, al Parque de la Solidaridad, a Loma Dorada, a Tezistán, o sea, hacer activismo social de neta, en donde te tengas que poner los tenis y ensuciarte de tierra y que vayas y digas, desde acá tengo otra visión del activismo social. ¿Sí? Eso es una sugerencia importante. Las políticas públicas para juventud deben de atender la complejidad de la juventud. En general, a veces las políticas públicas están encaminadas solamente a los chicos más vulnerables. Pensemos, por ejemplo, en ustedes. ¿Existirá una política pública que les permita su introducción al mercado laboral? No. El Estado da por hecho que tú tienes tu vida resuelta y no es así. O sea, aunque estés estudiando, tengas apoyo de mamá, de papá, etcétera, el escenario puede ser mejor, pero tampoco lo tienes resuelto. Y el Estado da por sentado que sí. Entonces, mi sugerencia es, cuando ya seas hacedor de política pública, mira la complejidad de la juventud y atiende a todas las juventudes. Claro que tienes que atender en primera cuenta a los que no tienen para comer, eso me queda claro. Sin embargo, no porque solamente atiendas en primera cuenta el techo y la comida, tienes que desatender las otras problemáticas de las juventudes institucionalizadas como las de ustedes, las que ya están incluidos, porque finalmente ustedes ya están incluidos en la sociedad y entonces el Estado tiende a atender a todos los excluidos, pero no, cuando ustedes estén hay que hacer una política realmente abarcativa. Es indispensable mirar obviamente esta heterogeneidad y en esa heterogeneidad mi sugerencia es, siempre trabaja con 3 transversalidades en materia de política pública: género, juventud y derechos humanos. Aun cuando tú estés del lado de la juventud, siempre métete a la cabeza. Si yo creo una política pública y le ensarto la transversalidad del género, de los derechos humanos y de las juventudes, va a ser una política pública bien chingona y abarcativa. Es importante, a lo mejor los que me vieron el lunes vieron que yo tenía una política, una visión muy de los jóvenes y no los viejos, pero no es cierto, los engañé. Yo creo que lo importante es el diálogo intergeneracional y en ese sentido nosotros tenemos que avanzar en las políticas públicas a la integración armónica entre las generaciones. Actualmente en el mercado laboral están conviviendo baby boomers, generación X, los millennials y ya se introducieron los primeros centennials como ustedes al mercado laboral. Entonces no podemos estar de las greñas, definitivamente si estamos de las greñas no vamos a jalar para el mismo lado. Se requiere un diálogo intergeneracional que nos permita jalar la carreta para el mismo lado. Y cuando digo la carreta, digo el desarrollo social, el bienestar para todos, el bienestar incluso para el medio ambiente que está siendo urgente, ¿no? Obviamente tenemos que incluir la perspectiva de gerencia social. ¿Qué significa en política pública incluir la perspectiva de gerencia social? Que tú hagas políticas públicas tomando en cuenta a los destinatarios, ¿sí? Que no puedes hacer una política pública solamente desde la necesidad pensada, desde el académico que está en el escritorio, porque acuérdate que de acuerdo al marxismo y demás existen un montón de intelectuales de escritorio, ¿sí? Orgánicos, le llaman intelectuales orgánicos, que es muy fácil hablar de la desigualdad desde un escritorio viajando a Sevilla. Y no, o sea, no se tiene que hacer así. La gerencia social implica que hagas política pública no nada más de esos intelectuales orgánicos, sino que tengas que salir a la calle y preguntarle a la gente qué es lo que realmente necesita, en este caso las juventudes, ¿no? De mi parte es todo. Pues muchísimas gracias, doctora, por ayudarnos pues a recordar que estas cuestiones como la juventud justamente son una construcción social. De hecho, la estaba escuchando y me acordé algo que me ocurrió hace muchos años cuando sí era joven. A mis 23 años trabajando en el Cerro del Cuatro, donde ahí justamente, por lo menos en aquella época no existía la juventud, ahí sí se pasaba también de la infancia a la adultez.
de manera inmediata, y en un convivio con la gente que estaba ahí, un niño me habló y me dijo, señor, no sé qué. Le dije, ¿por qué me dice señor? Pues, ¿cuántos años crees que tengo? Yo tenía 23. ¿Cuántos años crees que tengo? Pues como 20. Pues sí, sí soy señor, ¿qué se te ofrece? Pero ahí me di cuenta de cómo era esta construcción social. Es decir, ahí en el Cerro del Cuatro eso no existía, la juventud, en el medio donde yo me movía, pues sí. Pero también, y esto creo que también es muy importante, lo que nos recuerda, es decir, la construcción social pues está guiada y está mediada también por un conjunto de valores, es decir, hay un marco axiológico que determina esa construcción social, y también va entonces a incidir en la manera como se construyen las políticas públicas. Es decir, entonces eso también es algo que necesitamos ir captando, reflexionando, cuestionando también, decir, a ver, ¿quién diseñó este marco axiológico? ¿Cuáles son los criterios para definir que esto está bien y que esto está mal? Es decir, desde dónde se están construyendo, porque eso pues repercute precisamente en las políticas públicas, como bien nos lo hizo notar. Bueno, sin más preámbulo, ahora le cedo la palabra al doctor Carlos Moreno. Gracias, Alberto. Pues muy buenos días todavía. Un gusto estar aquí compartiendo este foro con todos ustedes, y pues agradecido por la amable invitación de venir a hablar un tema del cual sé muy poco. Digamos, sí sé de políticas públicas, llevo muchos años dando clase, pero no me había realmente detenido a pensar en políticas públicas desde la perspectiva de las y los jóvenes. Entonces, pues lo que quiero compartirles son algunas ideas, intuiciones, y sobre todo con el ánimo de detonar un diálogo, ¿no? Porque creo que lo más importante de este tipo de encuentros es la interacción que podamos tener con ustedes. Nos invitan, sí, en la calidad de expertos, pero eso es muy entre comillas. En realidad siempre uno está aprendiendo, y uno siempre tiene que estar dispuesto a replantear pues las ideas prefabricadas que uno tiene. Y bueno, creo que es importante partir del hecho de que pensar en políticas públicas y juventud nos remite irremediablemente pues a un hecho trágico, ¿no? Al hecho trágico de que las personas jóvenes en este país, en este momento, y no en este momento, sino desde de unos años para acá, son mayoritariamente víctimas de la violencia. Entonces, ese elefante en la sala hay que, digamos, considerarlo, hay que verlo de frente y no querer escapar a esa terrible realidad, ¿no? Ahora, tomando esto en cuenta, en lugar de, me da gusto que la doctora Esmeralda haya hablado antes que yo sobre el concepto de juventud, porque en realidad es algo que yo realmente no me había puesto a pensar en esta construcción, ¿no? En esta construcción social, histórica de un concepto que irremediablemente tiene efectos en la manera como concebimos la intervención del Estado. Ahora, yo quiero plantear la pregunta, y voy a abrirlo a quien quiera participar. ¿Qué entienden por política pública? Quien quiera participar. Ok. ¿Me parece bien? Me parece que es una definición corta. ¿Alguna otra visión que ustedes tengan?
Correcto. Es decir, política pública es un proceso de construcción de decisiones que se hace desde el Estado y cuando pensamos en el Estado, pues no solamente nos referimos al gobierno, sino a todo el entramado, a toda la red de actores públicos y privados que en un régimen democrático conforman a la sociedad, ¿no? Y que finalmente tiene que quedar cristalizado en el Estado, porque no cualquier autoridad, no cualquier persona tiene la atribución o la facultad de producir política pública. Finalmente tiene que pasar por un juez, por un legislador, por, digamos, actores pertenecientes al Poder Ejecutivo. Es decir, sí tiene que ser alguien con una autoridad legítima, digamos, entendida desde la perspectiva legal, racional del término, pero eso no quiere decir que las personas, los diversos actores públicos, privados, sociales, no puedan participar en su hechura, ¿no? Pero el otro componente es el hecho de que es una decisión deliberada, no es cualquier acción. Tiene que haber una acción deliberada que está buscando modificar en algún sentido el estado de las cosas, el status quo, lo cual nos remite a pensar en que hay problemas públicos, ¿no? ¿Y qué es un problema público? Déjenme volverles a devolver la voz a ustedes. ¿Qué es un problema público? Es que ese está más difícil. Perdón, ya puse aquí a la gente a caminar. Bueno. Ahora sí. O sea, yo creo que un problema público tiene que atender a, o sea, es cuando un sector de la población tiene una necesidad. Entonces se habla de que es público, diría porque tendría involucrada a más de una persona. Hay varias personas que comparten esa misma situación y que necesita una solución y necesita una intervención por parte generalmente del Estado. Del Estado, efectivamente. Sí, a mí nada más me gustaría agregar que es algo que necesariamente tiene que estar incluido en la agenda pública, ¿no? Tiene que, a partir de de cierto actuar de los medios, tanto de comunicación en general, tiene que ser puesto a la visión, ¿no? de las instituciones, de diferentes actores, para que la gente sepa que existe, ¿no? Porque hay, o sea, obviamente hay gente que es afectada por varios problemas, pero a veces estos no están puestos en una agenda pública, entonces luego no se ven. Correcto, correcto. Se los agradezco. Sí, coincido contigo en cuanto a que un problema es una necesidad sentida de un grupo poblacional, ¿no? ¿Es un hecho objetivo? No lo es, o por lo menos yo estoy convencido de que no lo es. Es una construcción social. Lo que hoy se defina como un problema puede ser que mañana no lo sea. Lo que en un contexto específico sea expresado o definido como un hecho problemático puede ser que en otro contexto no lo sea, por razones de tipo cultural, por razones de tipo institucional y debido a momentos históricos muy específicos. Y evidentemente, pues una política pública tiene que estar expresada también en una agenda pública o más precisamente una agenda gubernamental o institucional, pero para que un hecho, para que una situación sea, número uno, calificada como problema que amerita la intervención del Estado para su solución y luego sea
filtrada a la agenda de decisiones de los gobiernos, tienen que pasar muchas cosas. O sea, no es algo que ocurre de manera automática o natural. En muchos casos ha sido procesos largos de lucha social que han implicado vidas humanas. Pensemos simplemente en el derecho de las mujeres al voto, ¿no? Ahorita, pues es un hecho ampliamente reconocido, cuando en algunos países hace poco tiempo no estaba consagrado. Algo tuvo que pasar para que el derecho de las mujeres a votar o a interrumpir voluntariamente sus embarazos, o sea, fuera posible. No son cosas que pasan simplemente por la llegada de una persona iluminada al poder, ¿no? Son procesos históricos que pasan por momentos de alta conflictividad social, ¿no? Por eso es que comparto el hecho de que los problemas públicos son construcciones sociales. Ahora, voy a partir de esa premisa, de que las políticas públicas se diseñan y se ejecutan en función de la noción que la sociedad construye sobre diversos grupos poblacionales. ¿Correcto? Es decir, o sea, conforme un grupo social tiene más poder y la sociedad lo valora positivamente, es más probable que se desarrollen políticas más generosas para dicha población. Y en un sentido contrario, puede decirse que en cambio, cuando un grupo social es menos poderoso, por ejemplo, si no es muy numeroso y no aporta votos suficientes a un gobierno, y además es mal visto socialmente, entonces las políticas públicas existentes para ese grupo serán muy probablemente poco generosas e incluso hasta de naturaleza coercitiva. Esa es un poco la premisa, no es una premisa propia, hay una amplia literatura teórica que respalda estas afirmaciones, pero vamos a usarlo como punto de partida, ¿no? Lo que quiero enfatizar, y creo que la doctora Esmeralda ya esbozó esta idea en su intervención, es que en realidad en este país no hay muy buenas políticas públicas explícitamente dirigidas a la juventud, o las pocas que hay realmente no son ni las que tienen mayor prioridad presupuestal o las que tienen mayor visibilidad en la agenda pública, precisamente por la manera como la sociedad y el Estado han ido perfilando o han ido construyendo la noción social de juventud. Es decir, no es gratuito que haya pocas políticas y las pocas que hay sean fallidas o limitadas, porque detrás de estas políticas hay concepciones erróneas de lo que es la juventud, ¿no? ¿A quién le toca decidir qué es un joven? Pues creo que a los jóvenes. Y comparto también esta noción de que en este país venimos de una tradición de gestión pública altamente vertical, fuertemente centralizadora desde la época de la hegemonía unipartidista e incluso después del proceso de pluralización política. Digamos, la cultura política no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho en este país y seguimos pensando en soluciones homogéneas, en soluciones parejas para población, cuando la juventud, no soy experto, insisto, pero desde la noción que yo tengo, juventud es heterogeneidad, es pluralidad.
uno no es simplemente joven, uno es joven mujer, uno es joven indígena, uno es joven con una identidad de género también muy plural. O sea, uno no es solamente una cosa, uno es muchas cosas al mismo tiempo, y es muy difícil que una misma política sea capaz de responder o de ver reflejada toda esta heterogeneidad, esta pluralidad que priva entre la población juvenil. Traigo una presentación y realmente voy a presentarla de manera más o menos rápido. No me quiero clavar mucho en esto, pero sí quise investigar un poquito algunos de los datos sobre la visión que predomina sobre los jóvenes en el México actual. Quiero, por ejemplo, ¿no había una antes o se me desorganizó? Sí. La población, la construcción social de la población jóvenes, digamos quienes están en el rango de los 18 a los 25 años, también hacer este tipo de categorizaciones a veces es medio arbitrario, pero bueno, hay cierto reconocimiento oficial de que pues, la población joven está más o menos en ese rango de edades. Y lamentablemente la definición que priva en muchos de los programas sociales del México contemporáneo es que los jóvenes son personas altamente propensas a formar parte de las filas del crimen organizado, delincuentes en potencia. ¿Por qué? También, así como hay una enunciación problemática, también hay una enunciación como de la solución. Todo tiene una respuesta. La respuesta es por la falta de oportunidades laborales y educativas para las personas jóvenes. La encuesta nacional de empleo, de ocupación y empleo, la ENOE, es como la fuente de información que más se utiliza para definir a esta población, ¿no? Y según cifras de la ENOE, yo encontré de 2015, seguramente debe haber cifras más recientes, el número de personas entre 15 y 24 años que no trabaja y tampoco estudia asciende a 4.1 millones. Es decir, 1 de cada 5 jóvenes en 2015 estaba en esta situación. Y esto detona una serie de preocupaciones entre personas encargadas de tomar decisiones de política pública. Ahora sí, te voy a pedir que me ayudes con la siguiente. El primer testimonio viene de Selene Vázquez Alatorre, titular de la Secretaría de Política Social de Michoacán, en julio de 2011. Dice, 400,000 jóvenes avecindados en Michoacán no estudian ni trabajan, por lo que son fácilmente enganchados en el crimen organizado. Para muchos jóvenes es mejor vivir poco si saben que pueden ganar mucho dinero en unos cuantos meses, ¿no? O sea, esta noción quedaba reflejada, expresada en boca de tomadores de decisiones. Vamos con lo siguiente. Ahora, Alfredo Castillo Cervantes, que era procurador de justicia del Estado de México en febrero de 2011, decía, se ha incrementado el número de ninis, ya también la expresión de ninis ya empezaba a permear el lenguaje oficial en la comisión de delitos de delincuencia organizada, porque a final de cuentas lo que tenemos que hacer nosotros, o sea, ojo con quién tiene que hacer las cosas, nosotros, es crear programas sociales donde demos alternativas a esos jóvenes, porque si no, la primera ventana de oportunidad va a ser esta y nos va a originar problemas, ¿no? Bueno, pues esto es un poco el testimonio de algunos funcionarios que a inicios del 2011, 2010, pues ya traían esta preocupación. Ahora, tampoco crean que es su culpa, ¿no?
O sea, todos estamos llenos de prejuicios, de preconcepciones y no tenemos muchas veces estas herramientas como tú decías, para producir políticas que reflejen la complejidad de una sociedad. No, la verdad es que somos seres nuestra racionalidad siempre está acotada, es limitada, nunca tenemos toda la información y mucho menos tenemos una perspectiva axiológica tan amplia como Alberto lo sugería. No, somos humanos, ¿no? Vamos con lo siguiente. Le eché un ojo, tú me dices cómo voy. Le eché un ojo a un paper que publicó el Banco Mundial. Este paper es de 2016, en donde de alguna manera empieza a explorar la correlación entre las personas jóvenes que ni estudian ni trabajan y cómo esto se correlaciona con hechos de violencia en municipios de México. Y bueno, pues el punto clave, si ustedes ven allá, es una línea que marca 2007. ¿Qué pasó en 2007? Es la decisión del gobierno federal en 2007 de iniciar una guerra contra el narco. Incluso así se le llamó, ¿no? Guerra contra el narcotráfico, y es donde, como dice López Obrador, vinieron ¿cómo decía? A sacudir el avispero, ¿no? Bueno, en eso López Obrador tiene razón, porque a partir de entonces cualquier cifra de tendencia de homicidios y de hechos con violencia es el año en donde se empieza a disparar, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba, antes de 2007? Pues había una tendencia más o menos estable en el número de personas que no estudiaban y no trabajaban. No voy a hablar de ninis, lo prometo, ¿no? Pero me estoy refiriendo a este tipo de población. En cambio, a partir de 2007, esto, sobre todo entre varones, empieza a crecer. O sea, sí hay un crecimiento en esta población de varones. Entre mujeres, en realidad, no hay la tendencia se mantiene estable. O sea, el problema se empieza a enfocar en hombres en ese rango de edad y además en esas condiciones de no estudiar y no trabajar. Vamos con la siguiente. Pero aquí lo interesante es ver qué es lo que pasa con la correlación entre homicidios y proporción de gente en estas condiciones en los municipios de México. Y aquí pues el hallazgo que tiene este paper del Banco Mundial es que antes de 2007, en el periodo que va de 95 a 2006, pues realmente no había una relación entre violencia y población nini. No la había. En cambio, a partir del 2007, que es la línea medio punteada, no continua, a partir del 2007 empieza a haber una correlación entre homicidios y población nini en los municipios, ¿no? Entonces, si uno ve estas cifras y uno revisa los testimonios de los tomadores de decisiones que les presentaba hace rato, pues es natural de que casi se hace se da por hecho de que la población nini son delincuentes potenciales y se empieza a hacer una construcción negativa, socialmente negativa de esta población y se empiezan a producir programas o políticas o decisiones de naturaleza coercitiva en donde si tú vas por la calle y tienes la desfachatez de ser joven,
pues entonces es mucho más probable que te detenga la policía simplemente por el hecho de ser joven, ¿no? Seguimos, por favor. Ahora, es un hecho. Acaba de salir un paper hace un par de semanas que se publicó en la revista Science, en donde un grupo de investigadores se dio a la tarea de más o menos calcular cuál es el tamaño del crimen organizado como empleador. Y este dato es abrumador. O sea, los cárteles emplean aproximadamente 175,000 trabajadores, ¿no? Lo cual lo ubica en cuarto lugar después de FEMSA, Walmart, Manpower, América Móvil, después vienen los cárteles. Y luego hay otro investigador que hizo cálculos con sus propias bases de datos y curiosamente llega a una cifra muy parecida. Entonces, es cierto que hay un ánimo de reclutamiento del crimen organizado y es un hecho que la población que no estudia y no trabaja, pues digamos, es probable que lancen sus baterías con respecto a esta población. Seguimos. Y bueno, este es un poquito el tipo de programas que se comentaban hace un momento, que es, ¿ya? Sí, Jóvenes Construyendo el Futuro. Bueno, pues es uno de los programas emblema de la actual administración federal, pero pues si uno ve la evolución en el tiempo, en 2019, pues digamos, es un programa que se supone que le va a dar capacitación a estas personas que no trabajan y no estudian para que puedan incorporarse a una empresa más tarde, ¿no? Yo conozco este tipo de programas y son dificilísimos de operar, ¿no? O sea, esto pasó, o sea, el gobierno federal gringo lanzó en los 70s programas muy parecidos a este tipo, y quienes estudiaron el proceso de implementación se dieron cuenta que estos programas estaban prácticamente destinados al fracaso, no porque tuvieran malas intenciones, sino porque requerían la cooperación de muchísimos actores. O sea, poner de acuerdo a más de 2 actores es un show, ¿no? Entonces, no estoy evaluando aquí la eficacia de programas de este tipo, simplemente estoy viendo cómo ha evolucionado presupuestalmente. Pues ya cayó. Empezó con un presupuesto ejercido de 47.5 millones de pesos al año, y luego cayó a 28, 21 y más o menos así se ha quedado. Y si uno compara esto en relación con otros programas sociales que sí son prioridad para el gobierno federal, por ejemplo, las pensiones para los adultos mayores, es mínimo, ¿no? No estoy diciendo que yo esté en contra de las pensiones para los adultos mayores, no, pero es curiosamente la población de los viejitos en este país es una población que tiene una construcción social mucho más positiva, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, es una población muy grande, cada vez más grande, son votantes, y además hay una construcción social muy positiva, o sea, hay una noción positiva sobre nuestros abuelitos, ¿no? Lo cual no es sorprendente que tengan uno de los programas con aproximadamente 400,000 millones de pesos, ¿no? Seguimos. Entonces, bueno, yo simplemente no voy a concluir, simplemente quiero expresar algunas de las implicaciones que lo que les presenté tendría o debería tener para las políticas públicas, ¿no? La relación entre población que no trabaja y no estudia y violencia. Sí, es un hecho que hay una relación, hay una correlación, pero ¿cuál es la causa de qué? ¿Son los ninis la causa de la violencia
¿O es al revés? En un ambiente donde la violencia y la guerra priva, ¿cuál es la expectativa que tiene la población joven de estudiar o de ponerse a trabajar? Es decir, ¿es nada mejor que hacer o nada mejor que esperar? Y el reto, y ahí se lo dejo como pregunta abierta para ustedes, es cómo cambiar esta narrativa predominante sobre la población joven. ¿O a quién le toca? ¿A nosotros, los adultos, ya casi adultos mayores, o ustedes? ¿Quién tiene que tomar el control de la agenda y empezar a cambiar la definición de lo que es ser joven y el tipo de políticas que realmente necesitan ustedes? Hasta aquí dejaría mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Pues también ahí nos dejas, pues sí, unas preguntas muy relevantes y digo, nada más para complejizar el asunto, además, si leemos toda esta construcción social, habría que revisar incluso si metemos la perspectiva de clase o bueno, vamos a ponerla en pertenencia a un cierto nivel socioeconómico, aprovechando los deciles, pues nos vamos a dar cuenta que no es lo mismo ser nini en los deciles más bajos que ser nini de los deciles 9 y 10. Es decir, ¿cuánta gente hay de los deciles 9 y 10 que ni estudia ni trabaja y sin embargo tienen la vida resuelta? Y a eso nadie lo ve mal. La construcción social que tenemos, de hecho, en muchos casos esa es la que yo quisiera. Hace algún tiempo, ya ahorita ya eso ya se perdió, pero pues hablaba de los mis reyes, que era precisamente esa construcción social, es decir, eran ninis con dinero, mantenidos en pocas palabras, es decir, que no tenían que hacer nada para ganarse la vida y pues eso era lo que se quería. Bueno, ahí está Palazuelos, es digamos, el ejemplo de aquella época lo que se quería lograr, o se aspiraba. Ah, no, ya no. No, por eso digo, hace años, no es el actual. Y bueno, sí, y ahí también entra la otra cuestión también que es contradictoria dentro de nuestra misma sociedad, es decir, parecería como que ser joven es algo valioso, o más, pero más bien no es tanto ser joven, sino por todo esto que nos estaba comentando Carlos, sino pues parecería más bien que lo que es valioso es tener apariencia de joven. Es decir, porque en realidad, si ustedes lo ven, digo, en parte porque es lo más fácil de mercantilizar, podría decir, parecería, ahí lo dejo simplemente como una hipótesis para inicial, porque es más fácil mercantilizar la apariencia juvenil y esta apariencia juvenil pues ha estado borrando las otras, es decir, en este sentido la construcción social, la apariencia juvenil y las actitudes juveniles han ido borrando las otras, es decir, ya ahorita no se puede ser niño, porque en realidad la moda es la moda juvenil, nada más se cambia las tallas y en el caso de quienes ya no somos jóvenes, pues también es lo que estamos buscando. Y decir, ahí preguntan simplemente de qué tamaño es el mercado de tintes para quitar las canas, nomás por poner un ejemplo, más todo lo otro que tiene que ver con las cuestiones estéticas en torno a cómo le hacemos para conservar esa apariencia juvenil. Y esto resulta que es lo valioso, pero en los hechos sigue siendo una cuestión adultocéntrica. Es decir, son adultos que decidieron que eso era lo valioso, parecer joven, aunque el poder pues parece ser que sigue estando en manos de los adultos, no de la juventud. Y bueno, no por nada, Allende decía aquí en Guadalajara hace 50 años, hace 50 años, que pues ser joven y no ser revolucionario pues, es una contradicción hasta biológica. Precisamente porque pues aquí es donde toca estar planteándonos esto, cómo le hacemos, cómo lo enfrentamos, cómo vamos a desarrollar esto y qué es lo que toca hacer. Y bueno, pues ahora sí, digo, ese es mi comentario y les devuelvo a ustedes ahora la palabra. Adelante. Bueno, ¿ya? Primero,
Muchas gracias a los tres por todas sus aportaciones. Lo mío no es tanto en sí una pregunta, es más como un comentario sobre lo que mencionaron. Creo que sí, como decías, Esmeralda, es fundamental como esta cooperación o como diálogo entre las generaciones, ¿no? Como que por parte de la generación, digo, sí, pues como la población más grande o adulta o pues sí, como con más experiencia, tiene que existir como esta apertura para dialogar y escuchar cuáles son nuestras necesidades y también como ser tomados en cuenta, ¿no? Porque también ayer en la plática que era sobre el desencanto de la juventud, como con la esfera pública y la política y así, tenía que ver justo con que cuando entramos en estos espacios muchas veces no nos toman en cuenta, o sea, como algo serio o como desde esta visión de no tienes la experiencia como para hablar de lo que estás hablando, no sé, es como minimizar lo que tenemos que decir. Entonces, por una parte es eso y por otra parte también totalmente nosotros saber que tenemos la responsabilidad de hacer las cosas y de basarnos también como con esta perspectiva, pues no sé, consciente, ¿no? O sea, de no hacer las cosas, es que no sé cuál es la palabra. Pero bueno, de manera consciente, ¿no? O sea, saber que también si tenemos como una visión quizá un poquito más estigmatizada, pues darle la vuelta, ¿no? O sea, decir como, bueno, igual y sí no tenemos tanta experiencia, tenemos mucho que aprender, pero eso también es algo muy positivo. O sea, tenemos como toda esta posibilidad de aprender formas nuevas y tenemos como una visión nueva para hacer las cosas que pues creo que es como súper, que aporta muchísimo. Y pues nada, o sea, lo que decía Susana ayer, que si no haces nada, alguien más lo va a venir a hacer por ti, ¿no? Entonces creo que desde ese punto, como jóvenes, o sea, entender que si nosotros no nos involucramos y no participamos, no decimos lo que, o sea, pues lo que necesitamos o lo que nos está haciendo falta, alguien más, el Estado, más actores, quienes están dentro de la esfera pública, lo van a hacer por nosotros y lo van a seguir haciendo desde esta visión que igual y no nos integra y no nos toma tanto en cuenta. Entonces, sería más bien como una invitación, también para mí obviamente, pero como a involucrarnos más en estos espacios y participar en donde realmente tenemos la voz como para decir, creo que esto es lo que nos está haciendo falta. Y ya, sería todo. Yo sí tengo una pregunta que tiene que ver con una experiencia más o menos comparable que observo entre la construcción social de la juventud en México y la construcción social, no de la juventud en general, sino de la juventud afroamericana en Estados Unidos. Y es que tanto tú, Carlos, como tú, Esmeralda, presentan este escenario en el que la juventud participa en una dinámica de violencia y la evidencia nos indica que eso tiene que ver con su vulnerabilidad, ¿no? Que son víctimas de violencia, pero también son actores que se incorporan y generan violencia, ¿no? Y obviamente no estoy diciendo que los jóvenes son violentos, porque está muy claro que tal como un ejército puede usar un joven como un soldado, y eso no quiere decir que el joven es violento, sino que el ejército tiene un objetivo violento. Algo parecido pasa con los cárteles, ¿no? Pero yo veo la comparación y mi duda está en el caso de los afroamericanos en Estados Unidos ha sido muy difícil romper, digamos, la responsabilización que se pone sobre ellos de la realidad de que las cosas que pasan suceden por causas que tienen que ver con vulnerabilidades, ¿no? Entonces aquí en México mi temor sería algo similar, como bueno, los jóvenes podemos en los círculos académicos decir no es su culpa, pero la construcción social respecto al crimen es, pues no me importa que no sea tu culpa, ¿no? O sea, tú lo hiciste, entonces aquí está tu pena. Y lo decía Esmeralda. Entonces, mi pregunta es, cuando suceden este tipo de cosas, ¿quiénes son los actores que pueden romper esa asociación entre, los jóvenes participan de la violencia y entonces tenemos que reprimirlos, ¿no? Porque es lo que pasa, si tú observas los sicarios, la mayoría no llegan a ser muy mayores porque se mueren, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son difíciles de negar en un
plano fáctico, pero en un plano de valores quizás se podría hacer. Y mi pregunta es, ¿quién tiene la agencia para llegar y decir, a ver, hay que romper esto? Bueno, yo creo que es muy buena tu pregunta y va a ser muy difícil resolverlo. Efectivamente, en Estados Unidos pues ya lleva años esa visión e incluso hablaban de cuando surge ChatGPT, decían que no le podían pedir a ChatGPT que determinara una sentencia porque entonces iba a condenar a los negros, porque pareciera que hay mayor incidencia de condena a las personas de color. Entonces, efectivamente, a lo mejor ustedes ya tienen ese estigma como problemáticos. Yo creo que aquí los únicos que pueden cambiar esa visión son ustedes mismos. ¿Sí? Cuando les decía que ustedes urge que salgan a la calle, es precisamente para que empiecen a reestructurar lo que está perdido y empecemos otra vez a generar una visión diferenciada de la juventud. Porque definitivamente el Estado lo que está haciendo ahorita es actuar en consecuencia. El Estado está haciendo cosas reactivas que apagan fuego, sí, está de apagafuegos. Este intento de esta política pública de jóvenes construyendo el futuro, pues ya el maestro vio cómo ha bajado incluso el presupuesto que el Estado está dando. Lo que se encontró en algunos estudios que he leído es que los jóvenes no querían participar de este programa porque les dan 3,700 mensuales y el narco se los da en media semana y allá son mensuales. Entonces tampoco podemos poner a un Estado a competir con el presupuesto que tiene el narco, considerando que parte de nuestro Producto Interno Bruto es del narco, entonces pues podemos darnos la dimensión de lo que implica. Entonces si estamos inmiscuidos parece en un círculo de violencia en el que quizás, por ejemplo, Colombia estuvo involucrado en los 80s, nosotros ahorita estamos en ese proceso en el que parece que no tenemos salida, ¿no? Andamos como ratas en quemazón y no hay a dónde ir. Entonces yo la única posibilidad que le veo es el Estado va a seguir actuando en consecuencia de manera reactiva y el narco va a seguir avanzando en la medida en que ustedes sigan teniendo malas condiciones sociales. Entonces ahí vamos a estar como que dándole vuelta a la glorieta. La única opción es la participación de ustedes, o sea, sujetos activos socialmente. Y sujetos activos socialmente implica que como grupo social se identifiquen incluso con las clases bajas, medias y altas, porque también hay parece una polarización de la sociedad en donde se están dividiendo por estratos económicos y no les permiten a ustedes ni tener cohesión, ni tampoco les permiten jalar hacia el mismo lado. Entonces yo creo que la única forma en la que vamos a quitar ese estigma es en la medida en la que ustedes sean activos y empiecen a colarse en los espacios públicos, empiecen a hacer punta de lanza en programas, no sé, de opinión pública y que además también sean conscientes de su generación, ¿no? La generación joven con los jóvenes, independientemente del estrato económico e independientemente del género. Es decir, somos jóvenes y tenemos que sacarlos del atolladero. Entonces, no creo que se pueda si ustedes mismos no lo hacen. Coincido. Creo que el reto es cultural, sobre todo, es romper un discurso, una narrativa predominante, pero eso tiene que provenir de quienes tienen más capacidad de expresar su voz, porque las poblaciones más vulnerables, como en la pregunta del compañero, pues la población afroamericana en Estados Unidos, pues ya hay un prejuicio instalado, ¿no? Ya hay un prejuicio instalado y si hay un crimen, pues seguramente fue una persona, un negro, una negra, o sea, quien robó, quien delinquió. Entonces, romper esas narrativas, sí, les toca sobre todo a las personas más privilegiadas, las que tienen más acceso a la información, pero que obviamente les tocaría hablar por quienes no tienen esa voz, ¿no? Ahora,
también coincido, hay que conocer y hay que tener un diálogo más cercano entre clases sociales, y lo voy a decir abiertamente. Ustedes saben que nuestro país es altamente desigual, o es uno de los países más desiguales del mundo. Una de las mayores tragedias de esa desigualdad es que estamos viviendo, aunque podemos compartir el espacio, pero no nos vemos las caras, no nos hablamos unos a los otros. Zapopan quizá es uno de los municipios en donde estos contrastes se ven de manera mucho más clara, en donde en una misma cuadra puedes ver unas casotonas y unas casititas, ¿no? Y realmente la dinámica de cómo vive una clase una clase no conoce la dinámica de cómo vive la otra. Hay que empezar a romper esas barreras, y coincido, hay que salir a la calle, ¿no? Voy a aprovechar el foro para poner algo en la mesa, en respuesta directamente a lo que estás diciendo, Carlos. Es cierto que unas clases no entienden cómo viven las otras, y no voy a proponer una solución, pero sí voy a señalar que dentro del ITESO, al menos, que se esperaría que con todo el poder como académico, cultural que tenemos, pudiéramos incidir en esto. A mí me parece muy evidente que estamos contribuyendo a no entender cómo viven las otras clases, específicamente las personas que no tienen recursos. ¿Por qué? Porque el ITESO funciona como una especie de ciudadela a la que no puede entrar nadie si no tiene a qué venir, ¿no? Y pues sí, tenemos los pubs y demás, pero eso también tiene la implicación de que nunca nos vamos a encontrar con una persona que es muy pobre, por ejemplo, en el ámbito profesional, si no la fuimos a buscar para hacer algo específicamente. O sea, no estamos conviviendo, estamos trabajando con las personas pobres. Y ese es uno de los efectos que creo que tienen la securitización del ITESO, ¿no? Las vallas, los filtros, los QRs, etcétera, etcétera. Yo no sé si hay que quitarlos, pero sí creo que contribuyen a este problema que señalas. Y bueno, ¿se oye bien? Sí. Para contribuir un poco a la discusión y poner sobre la mesa, no tanto reconocer a agentes que pueden, pues, esa capacidad de agencia para cambiar la narrativa. Ha sido la pregunta que planteó al final de la presentación. Creo que de lo que se debería hablar, una de las barreras para cambiar la narrativa acerca de la institución adulta, ya englobando todo, pues, las clases sociales, ¿no? Desde la institución adulta a la institución de los jóvenes bueno, creo que podemos reconocer algunos puntos que podría ser desde el entendimiento de la historia y el cambio económico, que pues nuestros padres vivieron otra situación, habían más oportunidades para salir adelante, y dentro de esa narrativa que generaba sufrimiento, el poder haber salido adelante en ese momento o sea, no reconocer la existencia de oportunidades es una reivindicación de su propio sufrimiento, y creo que ahí empieza la barrera en la que se crea la narrativa. Entonces, a partir de ese no reconocimiento de que hay oportunidades, e incluso entendiendo no solo desde las clases privilegiadas, sino desde que las clases empobrecidas, incluso hay como una disforia extraña entre que se entremezclan, pues, la percepción de la clase pobre va a la media, y se crean todos estos discursos que generan una barrera que, pues, desde la percepción histórica, ahí ponen. Creo yo también que hay que entender que este tipo de marginación, como hablabas del narcotráfico, no es siempre opcional. O sea, también hay que hablar de los reclutamientos forzados y de cómo los estratos más abandonados, como puede ser el sector indígena, se ve obligado a participar en estas dinámicas de violencia
porque evidentemente al verse abandonados por el Estado, probablemente el narco es el único que les ofrece la comida o les ofrece una chamba. O sea, hay que ver las escuelas donde reciben a los narcos y piensan que llega a la gente buena, ¿no? O sea, que llega la persona que le va a ayudar y que le va a brindar un trabajo cuando esta persona cumpla 16 años y no tenga una secundaria o una prepa cerca a la cual acudir. Entonces, no sé, o sea, eso es una pregunta para ustedes. ¿Qué estrato social se tiene que atender primero en este sentido? O sea, ¿qué hacemos? O sea, tenemos que tratar los problemas evidentemente de fondo que provocan que haya estos reclutamientos forzosos o reclutamientos en donde no tienes otra opción a menos de que te vayas a una ciudad que evidentemente es mucho más cara y no puedes pagar. O creamos oportunidades para la clase media para que ayude a este sector abandonado, o definitivamente es que simplemente hay que seguir con un ciclo de violencia en donde solamente estamos matando a gente que no tiene nada de culpa en realidad. Bueno, qué triste que lo narres así. Y es más triste que a lo mejor seamos especialistas y no tengamos una respuesta concreta a tu pregunta. Creo que México está metido en una situación muy complicada. Y en esa situación complicada no va a haber salida si no trabajamos absolutamente todos. O sea, no solo ustedes, sino todas las generaciones, todas las clases sociales, todos los sectores, religioso, económico, político, social, etcétera, ¿no? O sea, es muy, muy difícil acabar con el narco en el mundo porque es parte de la estructura económica del mundo en sí misma. Entonces, yo creo que desde nuestra realidad, o sea, poniendo los pies sobre la tierra, a lo mejor si pusiéramos utópicos, diríamos, pues hay que legalizar toda la marihuana, hasta el fentanilo y el cristal, ¿no? Y se les acaba el negocio y en lugar de Marlboro vamos a tener Malmota o no sé, ¿no? O sea, eso sería como utópico, pero la realidad es que el narco representa buena parte del Producto Interno Bruto mundial. Entonces, en ese sentido, yo veo muy, muy difícil que los estados se tomen en serio las guerras contra el narco y veo muy difícil que al corto plazo podamos decir ya no se vende droga en el mundo sin pensar solo en México, porque insisto, es un problema global y estructural del mundo. Pero sí podemos al menos pensar en qué cosas hacer para disminuir los efectos como tú narraste y que no tienen otra palabra que culerísimos que se están viviendo y que uno de ellos es bien directo a ustedes, estoy desapareciendo. O sea, me están reclutando y me están matando. Entonces, y ya no estamos solamente en el marco de los ninis, o sea, los chavos de Lagos de Moreno no eran ninis, 2 profesionistas y 2 trabajadores. Los chavos del call center tampoco eran ninis, eran chavos que fueron reclutados con engaños para ir a trabajar a un call center. O sea, ahí sí dices que poca madre, o sea, no es solamente eso. Entonces el problema es más fuerte de lo que parece. O sea, inicia con los ninis, pero en la generación de ustedes, que es la generación Z, parece que está migrando a los no ninis, al chico de tu barrio, de tu cuadra, a tu conocido, que empiezan a reclutarlo y que luego lo desaparecen. Ante ese escenario así de violento, yo creo que como sociedad tenemos que participar de diferentes maneras. El gobierno federal tiene buena fe en el sentido de decir abrazos no balazos, pero no se lo ha tomado en serio, es un discurso nada más. Cuando habla solamente del discurso, cuando digo que solamente el discurso es, no, pues es que yo no quiero matar a los jóvenes ni quiero que desaparezcan, pero vean, por ejemplo, la diferencia de presupuesto que dijo el doctor, 21 millones para el programa de Construyendo el Futuro contra 400,000 millones para los viejitos. Entonces el discurso no está reflejado en la práctica. Entonces yo creo que ahí el doctor dijo algo bien fundamental.
la clase privilegiada puede ir al frente. En la independencia, quienes hicieron la independencia fueron los mestizos que tenían privilegios. Quienes salieron a hacer la revolución no fueron todos los campesinos pobres. Villa no era el pobre, él salió a la revolución porque le violaron a su hermana. Él no necesitaba de la tierra, ¿sí? En el mundo ya se ha comprobado que los que están abajo se mueren abajo y que el que nace pobre se muere pobre. Eso ya lo ha dicho la literatura sobre desigualdad y pobreza. Y también ya está probado que tienen más problemas para entrar a la información. Si ustedes son privilegiados y tienen acceso a la información, si yo soy privilegiada y tengo acceso a la información, yo creo que la única forma es empezar a visibilizar esas desigualdades, es empezar a generar una empatía solidaria, que nosotros entendamos que si desaparecen a Marta, me desaparecieron a mí. Una ocasión en un debate con unos chicos, ellos decían, es que las mujeres son unas argüenderas, ahí salen y rayan y hacen, y yo les decía, y a nosotros nos desaparecen más. Y les decía, es neta. O sea, si ponemos los números como van, es la pura verdad, la pura neta. A ustedes los están desapareciendo más y no están haciendo arder el país. A nosotras nos desaparecen menos y estamos poniendo el fuego en el país. O sea, estamos tumbando edificios, grafiteando edificios. A la universidad cada año le rompen un vidrio que le ha de costar miles de pesos y cada año es lo mismo y están haciendo explotar el país cada el 8M. Y si vienen y me dicen que soy una revoltosa, me vale madre. Y si vienes y me dices que no son las formas, me vale madre. ¿Y eso sabes en qué se ha visto? En que cada marcha del 8M es más grande que la otra. ¿Y sabes quiénes lo hacen? Pues pura chica de aquí, de la universidad, porque no estamos viendo las chicas de los barrios pobres que están saliendo. ¿Sabes cuándo están saliendo? Cuando empiezan a ver que al menos las de acá, las que ya generaron conciencia, están saliendo a caminar, entonces las de los barrios pobres dicen, ah, cabrón, están saliendo y están haciendo algo, pues déjameles uno, ¿sí? Entonces la realidad de las cosas es que sí tenemos que movilizarnos, ustedes como jóvenes se tienen que movilizar y si ustedes están desapareciendo, truenen el país. O sea, el 12 de agosto es el Día Internacional de la Juventud. ¿Han visto una marcha de ustedes organizada para salir y decir, estoy hasta la madre de las desapariciones? No, ¿saben quiénes lo hacen? Las madres buscadoras. Las madres buscadoras salen y dicen, oye, desapareciste a mi hijo, pero ustedes saben que son el que sigue y no ponen su barba a remojar. Entonces, si no ponemos las barbas a remojar, vamos a seguir desapareciendo los jóvenes. Yo creo que el Estado se va a tomar en serio esto en la medida en que sepa que ustedes están al tanto, que ustedes ya están alerta y que ustedes ya tienen miedo y que no van a permitir obviamente que se siga reproduciendo esas desapariciones. Es estructural, o sea, no es esta sola la salida, pero puede ser el punto de lanza para que esté en los periódicos. A mí se hace indignante. Desaparecen los del call center y al día siguiente nadie dice nada. Desaparecen los de Lagos de Moreno, todos se indignan, a mí me hablan, doctora, ¿puede dar una entrevista? Doy 2 entrevistas, 3 entrevistas un día y al día siguiente nadie dice nada. Y vamos a esperar a que otra vez se pongan y los maten y otra vez, doctora, otra entrevista, perdón, me da bien muchísimo estrés cuando hablo de este tema, ¿no? Y da estrés porque representan el 33% de la población y mírense dónde están, ¿no? O sea, no pueden seguir así. La idea es, obviamente el Estado tiene la culpa, pero el país está metido en un ayotadero, bueno, eso, que es difícil que salgan sin ustedes. Y los jóvenes hombres no están haciendo nada, se están emborrachando, están consumiendo marihuana y están teniendo relaciones sexuales. Eso es lo que están haciendo, no como las mujeres que ya salieron a la calle, no como las mujeres que están incendiando el país. Ustedes definitivamente, los hombres no están haciendo nada. Y en cada foro que puedo se los digo, sí somos revoltosas y tú estás ahí parado frente a la tele viendo Netflix.
Y mientras estén haciendo eso, pues van a seguir desapareciendo. O sea, son sus compas los que desaparecen. Insisto, en Lagos de Moreno eran 2 estudiantes universitarios los desaparecidos. No eran ninis. Y eran 2 trabajadores desaparecidos. Pues los que siguen son ustedes, ¿no? Pues ahí tenemos el reto, pues a pensar qué vamos a hacer, y desafortunadamente pues no lo vamos a poder agotar aquí en este espacio, así es que pues vamos a darlo por cerrado por el momento el diálogo, y sabiendo pues que tenemos todavía mucho trabajo por delante. Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, pues un aplauso para nuestros ponentes, por favor. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí. En nombre de la Sociedad de Alumnos de Gestión Pública y la coordinación de la carrera, queremos extenderles un reconocimiento, un pequeño detalle por su tiempo, por sus aportaciones y por abrir este espacio tan enriquecedor para nosotros. Entonces, empezaríamos con Carlos Moreno Jaimes. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Gracias al doctor Alberto Vallardo. Y finalmente agradecemos a Esmeralda Correa. Un aplauso, por favor. Y bueno, con esto damos por terminada la actividad del día de hoy. Muchísimas gracias a los ponentes y también a las personas que nos acompañaron igual en la transmisión en vivo.